En el video de hoy haremos una pijama. En el caso de las pijamas, yo prefiero darle centímetros de holgura, aproximadamente una talla más grande, para que sea cómodo dormir con ella. Para esto vamos a ocupar nuestros patrones básicos, a los que les daremos centímetros de holgura. Les recuerdo que tengo los trazos de los patrones básicos en otros videos. También los pondré en la descripción. En la línea de la cintura daremos 1.5 centímetros. En la línea de la sisa daremos 2 centímetros. 2 centímetros debajo de la sisa. En la línea de hombro daremos 2 centímetros. En la línea de la cadera daremos 2 centímetros. Terminamos de unir las holguras con la regla curva y con la regla curva francesa. Utilizamos la regla recta. Ahora voy a comenzar a trazar la bolsa en el patrón delantero. Estoy haciendo uso de un cuadrado de 10 por 10 que lo pondré justo debajo de la línea de la sisa. Con la curva francesa voy a finalizar la parte inferior y en los 3 centímetros voy a trazar una línea que será donde pasaré la costura de ribete. En el patrón trasero aumentaré los mismos centímetros que en el delantero. En el patrón de la manga también bajaré 1.5 centímetros en la sisa y voy a aumentar los 2 centímetros del costado. Para el short voy a dar un aumento en la parte delantera trazando la línea de centro hacia la pinza. Lo vamos a abrir. Voy a usar 7 centímetros para hacer el aumento en el patrón trasero y delantero y voy a pegar papel por detrás con cinta masking. En el patrón trasero haré exactamente lo mismo. Como le voy a agregar ribete a la manga y el short, a partir de la parte inferior de mi short voy a trazar 4 centímetros. Que aquí es donde llevará la costura de ribete. En el caso de la manga le voy a dar 2 centímetros. En el patrón delantero vamos a aumentar el cruce de botón. Yo le estoy dando 2 centímetros. Y lo terminamos de unir con nuestra regla curva francesa y recta. Ahora voy a medir el escote trasero y delantero para sacar el patrón del cuello. En la cintura y desde el cruce de botón voy a medir 5 centímetros alrededor de estos para sacar las vistas. Vamos a montar los patrones en la tela. Les recuerdo de ser posible respetar el hilo de la tela y estos son los centímetros de costura que daremos. En la sisa de las mangas cortaremos al ras, 2 centímetros en los costados, 4 centímetros en las bastillas, 1.5 en lo restante. En los tiros también cortaremos al ras. Las tiras 2 centímetros en los costados y vamos a darle 2 centímetros de costura, 1.5 o los centímetros de costura que correspondan según el resto de la pieza. En este caso, como se fijan, el tiro va al ras, entonces en esta tira la parte del tiro también irá al ras. Y con la tira de la manga daremos 2 centímetros en los costados y 1.5 centímetros en la parte inferior. La bolsa, dado que solo voy a hacer una bolsa, lo voy a cortar sin la tela doblada. A excepción de la parte superior de la bolsa que irá doblada, pegada en el doblez de la tela, alrededor de todas las piezas de la bolsa. Tendrá 1.5 centímetros de costura. Pasamos hilos flojos.
Abrimos los hilos flojos y recortamos por en medio y así quedan marcados nuestros patrones. Pasaremos el tiro del pantalón trasero y delantero por la máquina de sobrehilado. Pasaremos los hombros y costados también por la máquina de sobrehilado. Como es un pantalón de resorte, vamos a coser todo el tiro. Ahora voy a hilvanar. Como el tiro lo corté al ras, estoy hilvanando aproximadamente al 1.5 centímetros. Cosemos los tiros, quitamos hilvanes y planchamos. Vamos a unir por la parte de las piernas, juntando los tiros del pantalón trasero y delantero. Hilvanamos. Cosemos y esta vez pasaremos la costura junta por la máquina de sobrehilado. Vamos a unir la parte trasera con la delantera de la blusa. Vamos a colocarlos con alfileres, coincidiendo los hombros con hombros y costados con costados. Pasamos hilvanes, quitamos alfileres e hilos flojos, cosemos, quitamos hilvanes y planchamos. Ahora con la tela del color que queremos hacer el ribete, comenzaremos a cortar con la tela doblada al sesgo. Yo lo voy a cortar de 3 centímetros. Usaré cola de rata, pero tú puedes usar un cordón más grueso. Primero voy a acomodar el cordón con alfileres lo más pegado posible. Ahora pasaré un hilván con la capa de tela, acomodo la otra pieza de tela y paso otro hilván, quito los alfileres y paso por la máquina de coser con un prensatelas de cremallera lo más pegado posible al cordón. Quitamos hilvanes y planchamos. Aprovechando eso, voy a planchar también el doblez de la manga. En este caso sería con todo extendido. Yo cometí un error y yo lo pasé con el doblez junto. Empatamos los costados de la manga cuidando que la costura de ribete coincida. Hilvanamos los costados, quitamos alfileres e hilos flojos, cosemos. Quitamos hilvanes. Ahora con el short finalizaremos la parte inferior con una costura de ribete. Para esto pasaremos sobrehilado por la parte del tiro, trasero y delantero. Hilvanamos, cosemos solo el lado del tiro y ahora van a coincidir con la pierna, donde también vamos a realizar una costura de ribete tal y como lo hicimos. Ahora pasaremos los costados por la máquina de sobrehilado. Con alfileres colocamos los costados unidos, hilvanamos, quitamos alfileres e hilos flojos, cosemos, quitamos hilvanes y planchamos. Ahora vamos a colocar la manga a la blusa. Para esto yo me guío marcando la mitad, haciendo que coincida con la costura del hombro. Posteriormente haré que coincidan las costuras del costado. Voy a usar mis alfileres para ir embebiendo la manga hasta que coincida completamente con la sisa. Una vez coincidan, voy a hilvanar, quito los alfileres, coso, quito hilvanes y paso por la máquina de sobrehilado. En la bolsa vamos a pegar entre tela y posteriormente voy a pasar hilvanes para marcar la bolsa. Y voy a hacer otra costura de ribete con la parte superior de la bolsa. Ahora paso la bolsa por la máquina de sobrehilado y la voy a colocar en mi blusa. Les recomiendo usar cinta métrica para colocarlo simétricamente. Monto con alfileres, hilvano, saco los hilvanes pasados y coso. Quito los hilvanes y ahora haré una costura invisible por el doblez de las mangas. Para esto paso 2 veces por el mismo lugar. Con un nudo voy a agarrar 2 hebras de un lado de la tela y 2 lados del otro. Voy a hacer esta misma costura invisible por la bastilla de los shorts. Terminando la costura invisible, quitamos los hilos flojos.
Voy a pasar entre tela por las vistas una pieza de mis cuellos. Ahora con las vistas voy a pasar hilos flojos una vez estén entretelados y paso por la máquina de sobrehilado el tiro y los costados. Ahora voy a hilvanar el tiro tal y como lo hice con el pantalón. Lo coso, quito hilvanes y ahora voy a juntar las vistas trasera y delantera haciendo coincidir los hilos flojos, hilvano, quitamos alfileres e hilos flojos, cosemos, quitamos hilvanes y planchamos. Ahora voy a colocar la vista en la parte superior del pantalón. Como es la misma pieza, haremos que coincidan los hilos flojos y la parte delantera con delantera, trasero con trasero. Colocamos con alfileres, hilvanamos, quitamos alfileres e hilos flojos, cosemos y pasaremos por la parte inferior de la vista el sobrehilado. Quitamos hilvanes y vamos a recortar la vista hasta que quede a medio centímetro. Vamos a pasar una costura a medio centímetro cargando toda la costura hacia la vista. Como el pantalón lleva resorte, vamos a hacer un hilván por todo el contorno inferior de la vista, o sea, tocando el sobrehilado, un hilván. Vamos a dejar un agujero en el hilván de aproximadamente 2 centímetros por cada lado, que es por donde vamos a pasar el resorte. Cosemos dejando exactamente el mismo agujero, quitamos hilvanes. Ahora vamos a meter el resorte. Yo les recomiendo usar un seguro como este, ya que deslizará el resorte más fácilmente. Y una vez damos vuelta, cosemos el resorte y cosemos por donde habíamos dejado el agujero. Con esto quedaría el pantalón. Ahora vamos a coser el cuello. Alrededor de este también vamos a hacer una costura de ribete. Les recomiendo tener especial cuidado en la parte de la curvatura para que quede bien. Es exactamente el mismo proceso que ya hemos hecho. Una vez tenemos hilvanado el ribete, montamos la otra pieza del cuello, hilvanamos y cosemos también con el prensatelas para cremallera lo más pegado al cordón posible. Quitamos hilvanes y ahora vamos a recortar toda la costura dejándola a medio centímetro. Y en los piquitos vamos a recortar un triángulo invertido para poder sacar mejor el pico. Vamos a planchar el cuello y ahora vamos a hacer otra costura de ribete. Tengan cuidado por qué sentido lo hacen para no tener que descoser. Esto va a ser para que con el cruce de botón y la vista tenga ese ribete. También tengan especial cuidado en la curvatura. El cuello va a llegar hasta el cruce de botón, por lo que haré mi ribete un poco más grande de esos 2 centímetros. Colocamos la vista, colocamos alfileres, hilvanamos, quitamos alfileres e hilos flojos, cosemos. Quitamos ambos hilvanes, vamos a recortar la esquina de la vista con otro triángulo invertido para sacar mejor el piquito. Ahora pasaremos el resto de la bastilla por la máquina de sobrehilado. Vamos a planchar la bastilla guiándonos con nuestros hilos flojos, la colocamos con alfileres, pasamos hilvanes, removemos los alfileres e hilos flojos y cosemos. Quitamos hilvanes. Ahora solo queda colocar el cuello. Voy a colocar un alfiler a la mitad de mi cuello y también a la mitad de la espalda de mi blusa. A partir de ahí colocaré los demás alfileres con el cuello. Esto únicamente con una capa de tela del cuello. Llegaremos hasta el final donde coincide con nuestra vista. Haré una muesca en la vista y el escote para que se pueda meter dentro del cuello con facilidad. Y voy a hacer que coincida la vista con el cuello. Voy a cortar el sobrante del ribete del cuello, hilvanamos, quito hilos flojos y alfileres, coso, quito hilvanes. Voy a reducir esta costura que acabo de hacer al medio centímetro y voy a cortar muescas en las curvaturas para que pueda dar mejor la vuelta. Ahora vamos a doblar la otra capa de mi cuello para así finalizar la costura. Vamos a acomodarlos con alfileres, hilvanamos, cosemos y quitamos hilvanes.
Ahora solo queda colocar los botones. Usaré la cinta métrica para ver dónde quiero colocarlos. Yo estoy separándolos cada 7 centímetros. Posterior a eso solo faltaría hacer los ojales, aunque hay gente que prefiere hacer los ojales primero. Tengo un video de cómo hacerlos. Y eso sería todo, este es el resultado, espero que les haya gustado. Pueden dejarme comentarios de qué les gustaría ver próximamente. Gracias. No olviden suscribirse y darle like a este video. Y activar la campanita para no perderse nuevo contenido. Pueden también seguirme en mis redes sociales para otro tipo de contenido.